Y vamos a meditar ahora en la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer los versos 1, luego vamos a leer el verso 41 y por último el verso 45 del mismo capítulo 18. Dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Dice el verso 41 ahora: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y dice el verso 45: y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Amén. ¿Dice usted amén? Muy bien, oramos por las peticiones. Convengámonos, a ver, levante su mano en alto. Padre, ahora venimos ante tu presencia a rogarte por nuestras necesidades esta mañana, porque reconocemos que tú tienes el poder para solucionar estas necesidades. Ten misericordia, Padre, por favor. Acuérdate que somos tus hijos y estamos aquí en la tierra, en estos cuerpos de bajeza, y necesitamos tu auxilio. Ten misericordia, Padre, por favor, y bendícenos solucionando estos problemas que hoy te presentamos. En el nombre de Jesucristo. A ver, diga al Padre: en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense por favor, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que cuando el Señor recuperó los derechos de Israel, dicen estos versos de la Biblia que leímos, porque Israel había perdido los derechos de su vida, pues, el pueblo de Israel. Entonces el Señor lo recuperó. Y entonces, por medio del profeta Elías, fíjese, Dios le mandó a decir a Acab, porque Acab era el rey de Israel. Dice el capítulo 18, verso 1, que les mandó a decir que había terminado el tiempo de la sequía, porque habían estado en sequía. Acuérdense que la sequía es la sequedad extrema. Sequedad se entiende por sequedad un tiempo donde no hay agua, pero se consigue agua, aunque sea en botellitas para beber. Pero sequía es que no se consigue nada y se comienza a morir el ganado, a la tierra se comienza a agrietar, la gente se empieza a morir de sed. Eso es la sequía. Habían estado 3 años y medio en una sequía terrible que los había atormentado a Israel. Entonces Dios le dijo al profeta Elías: bueno, anda a buscar al rey, pues, y dile que terminó la sequía. Entonces, con esta palabra profética que Elías le llevó al rey Acab, Elías estaba dando a conocer cómo es que los hijos de Dios vamos a conocer a Dios en la tierra, hermano. ¿Y quieres saber cómo lo vamos a conocer? Muy bien, lo vamos a conocer como el Dios que puede terminar con los tiempos de crisis. Ese es nuestro Dios, quien tiene todo el poder en la mano para terminar con los tiempos de dificultad, con los tiempos problemáticos. Amén. Entonces, crisis, fíjese, crisis es la situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de algún asunto. Es un problema, pues. Cuando usted está en medio de un problema o se le viene un problema encima, usted entra en crisis. También crisis es la situación difícil de una persona. Y crisis, fíjese, viene de una palabra griega que quiere decir juzgar. O sea que cuando usted entra en crisis, realmente lo que le está sucediendo es que le están haciendo un juicio. Usted entra a un tiempo de juicio, y es por eso que siente uno feo, pues, porque en el juicio, acuérdese, hermano, hay un acusador
y hay un defensor. Y entonces viene el problema y lo acusan a usted y usted se empieza a defender y empieza aquella situación tan horrible a desenvolverse o a desarrollarse que nos quita el sueño, nos aflige y nos afloja. Eso quiere decir crisis, momento de juicio. Y en la Biblia crisis quiere decir precisamente eso: juzgar, contender, defender, disputar. Quiere decir distinguir, quiere decir decidir. O sea que es un momento en el que usted tiene que tomar decisiones, pues, debido a la situación que se le viene encima. Y quiere decir tratar, porque en la Biblia crisis da a entender que es la forma como Dios trata con usted, pues. Es como que Dios dijera: bueno, te voy a tratar, te voy a moldear, te voy a arreglar. Entonces entra usted en un conflicto terrible, ya sea con usted mismo o con otras personas, pero es Dios el que está tratando con usted, hombre. ¿Comprende? Sí, es Dios el que permite esas cosas, porque de otra forma no podría tratar con usted. Tal vez ya le ha hablado de buena manera y no es, usted ha de comprender, porque es como cuando los padres le hablan a los hijos y le dicen: hijo, por favor, no tire eso ahí. Una vez, otra: hijo, no tire eso ahí. Hijo, te dije que no tires eso ahí. Ya después: no tires eso ahí. Cuando mi esposa me oye gritar, me dice: pero no grite. Le digo: pero es que ya es la enésima vez que le hablo y no me hace caso. A alguna hija, pues. No, a ella no, Dios me libre. Vuela el chancletazo inmediatamente, hermano. No es una broma, es una broma, no. Mi esposa no es violenta, gracias a Dios. Pero le digo: pero es que ya tantas veces le he dicho y no me hace caso, ¿cómo no voy a gritar? Mire, entonces cuando el hijo, usted ya le gritó, y entonces usted agarra el cinto, hermano. Cuando lo mira, ¡plá! ¡Ay! ¿Por qué? Ya te he dicho que no tires y no haces caso. ¿Comprende cómo? Así es Dios también. Dios le habla a usted, le dice: por favor, no hagas, por favor, comportate, por favor. De repente viene usted al culto y el pastor tiene un mensaje que usted siente que lo apalea. Dice: ese pastor no se mide para hablar. No es el pastor, es Dios el que me usa para hablarle a usted. Le está gritando para que reaccione. Y como no reacciona, entonces allá afuera le viene el garrotazo, hermano. Gracias a Dios que ahí ya no me toca a mí. Y entonces usted entra en crisis, en un problema. Dios lo tiene que permitir, porque es la forma que tiene para tratar con nosotros, pues. Entonces dice la Biblia, fíjese, con respecto a la crisis, que va a llegar un momento en la vida, fíjese, cuando todo el mundo va a entrar en crisis. Hacia allá vamos, pues. O sea que todo lo que predicen los humanistas, los estadistas, los cabezones del mundo, es cierto. Vamos hacia un momento cuando esto va a tronar, hermano. Ya ve que ponen de ejemplo a los mayas, por ejemplo, que dicen que desaparecieron, como dice usted, de un de repente. No se sabe a dónde se fueron. Todos desaparecieron. Entonces dicen es que entraron en crisis y se mataron unos a otros y se acabaron. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Por eso usted ve el interés, por ejemplo, de grupos humanistas en desarmar a la población. Dicen: por favor, prohíban las armas, porque va a llegar un momento en que nos vamos a agarrar a balazos entre unos a otros, porque unos no les gustan a otros, otros no les gustan a otros, y van a tronar. Y si tienen armas, esto va a tronar Troya. Hacia allá vamos, pues, hacia un momento en el que dice la Biblia que todo el mundo va a entrar en crisis, porque dice Joel 3:2
que Dios va a reunir a todas las naciones en el valle de Megido o el Armagedón para juzgarlas. Los que han venido los jueves de discipulado se han dado cuenta, hemos visto alguna vez el Armagedón y hemos visto qué lo va a provocar, cómo va a ser. Si usted no ha venido, cuánto lo siento, no hay repetición, pero hemos visto qué es lo que va a provocar esta crisis en el que el mundo va a entrar. Pero Joel capítulo 3 dice el verso 2: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí está Megido, mire. Y ahí entraré en juicio, en crisis, mire, con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad de Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dice el verso 12: despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. La crisis a la que el mundo va a entrar, hermano, es también provocado por Dios o permitido por Dios para juzgar a todas las naciones, hermano. Porque va a llegar un momento en el que todos van a decir: la culpa la tiene Israel. Esos son los culpables. Ya ve cómo está la situación ahorita. Pero se va a poner tan terrible dentro de poco que van a decir: no, Israel tiene la culpa, matémoslos a todos, como dicen los árabes, echémoslos al mar. Y ahí se acaba el problema. Entonces todas las naciones se van a reunir ahí, hermano. Y cuando estén en el valle de Megido, entonces va a venir el Señor Jesucristo y los va a aplastar a todos juntos ahí, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a suceder, es la misma estrategia de Dios. Acuérdense que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, dice la Biblia. Es la misma estrategia que Dios usó para destruir Sodoma y Gomorra. Ahí en Sodoma y Gomorra juntó a todos los homosexuales, lesbianas, bestialistas, degenerados, drogadictos, todo lo peor del mundo los juntó ahí. Y cuando los juntó ahí, hizo descender fuego del cielo y ¡puf! Ahí en Israel está todavía la huella de Sodoma y Gomorra. Una huella de aceite ahí así, mire. Dice que ahí no crece nada, no se puede hacer nada, porque fue donde cayó el bombazo de Dios. Los logró. Entonces lo mismo va a hacer Dios. Va a juntar ahí, les va a decir: vengan, suban las naciones, vengan, maten a Israel, aprovechen ahorita, y se van a dejar ir todos para ahí. Cuando todos estén ahí preparando, entonces va a venir el Señor y ¡plá! O sea que ahora el Señor Jesucristo, Él mismo, va a venir en caballo blanco como el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire qué crisis más terrible a la que va a venir el Señor. Dice la Biblia que van a haber 3 armagedones realmente. Uno al principio de la gran tribulación, otro al final de la gran tribulación, y otro, el que va a ser más grande, va a ser al final del milenio, después que el Señor venga a la tierra y gobierne 1000 años. Dice que cuando se cumplan 1000 años, Dios va a soltar al diablo, porque va a estar encadenado el diablo en el infierno 1000 años. Lo va a soltar. Y va a venir el diablo otra vez a engañar otra vez a las naciones. Solo que ahora ese último Armagedón va a ser la guerra de las galaxias, porque van a venir los habitantes de todo el universo a la tierra, hermano. Y entonces el Señor Jesucristo ahí sí va a acabar con todos sus enemigos. Mire qué crisis a la que el mundo va. Le aconsejo que se ponga del lado del ganador. No se ponga al lado del perdedor, porque lo van a aplastar, hermano. Usted sabe quién es el ganador, ¿verdad? Jesucristo es su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, antes de que ese momento llegue, fíjese, tarde o temprano, dice la Biblia que usted y yo, todos vamos a estar en crisis en algún momento de nuestras vidas. Porque la crisis es la forma como Dios trata con los seres humanos. En algún momento va a entrar usted a un problema. Eso quiere decir que Dios lo llamó a juicio. Y ahí en ese problema va a tener acusadores. Fíjese, si usted tiene problemas con sus hijos,
Lo metieron a juicio. Los hijos lo acusan, usted se defiende y empieza el problema, pues. Comienza, como dice usted, comienzan a tronar los chicharrones. Dice Eclesiastés 3:7, mire. Dice ahí 3:17, Eclesiastés 3:17, yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios. Ahí está, mire, los va a hacer entrar en crisis, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Como que Dios de vez en cuando dice, bueno, a ver, José Arrea, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a probar lo que estás haciendo. Venga el problema. Entonces usted se da cuenta que cómo es lo que está haciendo, ¿comprende? Usted tiene un hogar, tiene hijos y empiezan a crecer, entonces dice, bueno, vamos a ver cómo estás haciendo el asunto, pues. Venga el problema, y y le viene el problema, hermano, y ahí usted empieza el lío en la casa, comienzan a zumbar los sartenes, las ollas. Ahí se da cuenta usted que ha sembrado y qué es lo que está cosechando. Usted siembra vientos, dice el dicho, va a cosechar tormentas. ¿Comprende? Sí. Entonces, de esa forma, Dios no lo hace para que Él mire, Él sabe. Él lo hace para que usted se dé cuenta. Y entonces, dándose cuenta, rectifique, hermano. Y diga, qué tormenta la que se me levantó. Si pues he estado sembrando vientos. No hay otra razón. No puede decir usted, no, yo no tengo la culpa. Este asunto, usted es el autor de eso. ¿Comprende? Entonces, entramos en crisis de vez en cuando, hermano. Porque de esa forma Dios trata con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es reconocer y humillarnos y decirle, Señor, ten misericordia, ayúdame, por favor. Este problemón que se me vino, perdóname, yo soy el causante, no hay otro. Yo soy el único responsable. Pero si tú me ayudas, Señor, y me tienes paciencia, yo lo voy a hacer bien. ¿Comprende? Sí, hermano. Entonces fue por eso que Dios envió a Elías, fíjese, a que fuera a anunciar que la sequía había llegado a su fin. El Señor es el único que puede cambiar las crisis, hermano. Si usted se humilla, Él le puede cambiar el tiempo. Hoy puede estar lloviéndole y al ratito puede estar el sol ya fuerte, como Miami. No sé si usted conoce la ciudad de Miami. Le llaman la ciudad del sol, yo no sé por qué. Solo nublado y lloviendo se mantiene. Sale el sol y está el sol, al ratito ya está lloviendo. Y usted dice, ¿qué onda aquí? Y al ratito ya está el sol. Y al ratito ya está lloviendo. Es un ejemplo que le pongo, pues nadie se ofenda si es mayamense o mayateco. Ahorita le puede estar lloviendo a usted, pero si usted se humilla, entre un ratito Dios puede cambiar el tiempo y puede venir el sol de verano para usted, hermano. El buen tiempo para usted. Entonces, por eso el Señor le dijo, bueno, Elías, vete, pues anda a buscar a Acab y dile que terminó el tiempo de crisis para Israel. Porque fíjese que en el momento cuando Israel se volvió a Dios, Dios recuperó los derechos de Israel, pues, que el enemigo había tomado. O sea que lo que le quiero decir es que si Dios puede cambiar el tiempo, no es al antojo de Él, pues. Porque si no, cualquiera puede pensar, entonces Dios está loco. Ahorita me está viendo y al ratito es un torturador. Y tendría razón. Pero Dios no puede cambiar el tiempo de crisis si usted no le entrega los derechos de su vida. Ahí Dios le dijo a Elías, anda a hablar con Acab, pues porque el pueblo ya se había arrepentido. Entonces Dios le quitó los derechos al enemigo y le dijo al enemigo, vaya, ya no tenés derechos sobre Israel, se acabó la maldición. Entonces le dijo a Elías, andate, ya tengo los derechos, decirle que ahorita va la lluvia, se acaba el sequedal. ¿Comprende cómo es eso? Sí, si usted no le entrega los derechos de su vida a Dios, Dios no puede hacer nada, hermano. Aunque lo ama a usted,
lo quiere cuidar a usted. Dice la Biblia que el pensamiento de Dios para nosotros es de prosperidad, de sanidad, de bienestar, de paz y prosperidad. Pero si usted no le entrega los derechos, Dios no puede hacer nada. Dios le va a decir: mira, yo tengo buenas intenciones contigo, pero el enemigo tiene, mira quién te está torturando. Quítale los derechos y me los das a mí. Entonces yo lo detengo. ¿Comprende? Sí. Entonces, en el momento cuando Israel se volvió a Dios, fíjese, entonces Dios recuperó los derechos. Entonces le dijo: Elías, lleva las buenas nuevas. Los tiempos de crisis, fíjese, hermano, vienen cuando el enemigo logra tomar derechos de nuestras vidas, pues. Lo único que hace Dios es aprovechar el trabajo del enemigo. ¿Se acuerda de Job? Job, el diablo llegó a con Dios y Dios le dijo: ay, ¿no viste a mi siervo Job en la tierra? Sí, le dijo. Ese tiene vida de rey. Entonces le dijo el diablo: es que porque tú lo tienes protegido, pero quítale la protección y vas a ver si no te maldice. Entonces Dios le dijo: va, pues anda, hacemos el favor, pues anda. Y se vino el diablo, hermano. Usted puede leer el Job, el primer capítulo nada más, para que no se canse de los 44 capítulos que tiene. Solo el primero lea y se va a dar cuenta que Dios lo único que hace es aprovechar, pues. Si usted le da los derechos al enemigo, Dios dice: bueno, voy a aprovechar para trabajar con este de una vez, ya que le dio autorización al enemigo que lo ataque. Pues entonces los tiempos de crisis vienen cuando el enemigo toma nuestros derechos, hermano. Cuando nosotros lo autorizamos, pues. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, verso 32. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Y Acab, mire lo que hizo el Acab, hermano, hizo también una Acera. La Acera era la diosa de la fertilidad, que la adoraban adornando los árboles, como el árbol de Navidad. Y así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Dice el verso 34, que en su tiempo Hiel de Betel edificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado a Josué, hijo de Nun. Porque cuando destruyeron Jericó, Dios le dijo a Israel: nunca vayan a edificar esta ciudad. Es una ciudad que está bajo maldición. Y si alguno de ustedes la edifica, a costa de su vida la va a edificar. Y mire hasta dónde llegó el alejamiento de Acab de Dios, que no solamente se puso a adorar a otros dioses, sino que autorizó que se reedificara Jericó. O sea que estaba totalmente en contra de Dios, pues. Acab dijo: no, a mí qué me importa, yo no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con el evangelio, no quiero nada con Dios. Estaba haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia dice, a lo que la ley de Moisés les mandaba, pues. Entonces dice Primera de Reyes 17:1, que fue en ese momento cuando Dios anunció que Israel iba a entrar en crisis, porque Acab le entregó los derechos al enemigo. Fíjese, el enemigo agarró los derechos, dijo: bueno, ahora el dueño de Israel soy yo. El dueño de Israel soy yo. Y dice la Biblia que el enemigo lo único que sabe hacer, dijo el Señor Jesucristo, es robar, matar y destruir. Si usted le entrega los derechos de su vida al enemigo, no le va a ir bien, hermano. Aunque usted crea que le está yendo bien, le está robando. Lo va a matar y al final lo va a destruir. No le va a ir bien, porque eso es lo único que el enemigo hace. Aunque el enemigo le diga: no, conmigo te va a ir bien, conmigo vas a tener buena suerte, conmigo te vas a ganar el power.
conmigo vas a conseguir. Mentira. El enemigo lo único que sabe hacer es robar, matar y destruir. Dice entonces Primera de Reyes capítulo 17 verso 1 que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Porque Dios le estaba diciendo a Israel: pues miren, van a entrar en crisis porque le entregaron los derechos al enemigo. Ahora el enemigo lo que quiere es destruirlos, lo que quiere es aplastarlos, lo que quiere es matarlos. El diablo, que el Señor lo reprende esta mañana, hermano, nos hace entrar en crisis para que nos den ganas de quitarnos la vida, o de quitarle la vida a otros para que más rápido se vayan al infierno, o nosotros más rápido nos vayamos al infierno. Entonces lo único que hace es destruir todo. Pues acuérdense que uno de los nombres del diablo es el dragón, y el dragón es el que destruye, el que aplasta, no quiere edificar, no quiere construir, lo que quiere es destruir. Entonces le entregó a Acab, haciéndose idólatra, haciéndose pagano. Permitió que la idolatría de los países vecinos se metiera a Israel, y la idolatría inundó todo Israel, fíjese, porque el rey lo autorizó. Y como todos decían, bueno, es la ley, yo tengo que obedecer la ley, todos se dedicaron a la idolatría, empezaron a hacer todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y la palabra de Dios, ¿sabe para quién es la palabra de Dios? Para el pueblo de Dios. ¿Es usted el pueblo de Dios? Sí, para nosotros los hijos de Dios. La palabra de Dios no es para el mundo, hermano. La palabra de Dios no es para la gente que no conoce a Dios. La palabra de Dios es para usted y para mí. Y si usted empieza a hacer lo contrario, el enemigo lo va a agarrar y va a decir: te pasaste a mi terreno, qué bueno, te brincaste la raya, qué bueno, vení para acá, ahora sos mi cuate, sos mi amigo, mi carnal, mi compadre. Y lo va a empezar a despedazar, hermano. Entonces el enemigo lo único que sabe hacer es robar, matar y destruir. Entonces los tiempos de crisis vienen cuando el enemigo logra tomar derechos de nuestras vidas, pues porque usted se los da. Usted se los da. Nadie más. Usted es quien le dice al enemigo pase adelante, o le cierra la puerta, le dice no. Dice la Biblia que el que aportilla su vallado, de repente la serpiente lo morderá. Aportillar el vallado quiere decir que al cerco usted le abre un hoyo. Entonces por ahí se mete la serpiente en la cabeza y le agarra la canilla, la pierna así, mire, ¡pah! Canilla, dice usted también, ¿va? La pierna. Le agarra la pantorrilla aquí, mire, ¡pah! Y usted, ¡ah! Aquí en la iglesia viene a pegar el grito, fíjese. Y no es 5 de mayo. Usted, ¡ay! Todos oímos, ¡ay! ¿Qué le pasó? Me mordió. Pero es que ¿por qué abrió el cerco? Yo no lo abrí. ¿Cómo que no? ¿Comprende? Sí, hermano. Entra en crisis, pues, porque el enemigo toma derechos y lo empieza a torturar, lo empieza a sangolotear. Se hace usted devoto de sangoloteo. Pero el Señor, la buena noticia que tengo para darles es que el Señor puede terminar con el tiempo de crisis, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! El Señor puede cambiar ese tiempo. El Señor es el único que puede cambiar los tiempos. Él es el único. Nadie más, si Él hizo el tiempo. Él hizo el tiempo. Si Él quiere, le alarga el tiempo a usted. Si Él quiere, se lo acorta.
Y usted dice, ¿cómo hará eso? ¿Tendrá un reloj de hule que lo estira, a saber cómo lo hace? Pero el Señor le puede hacer abundar el tiempo a usted, o el Señor se lo puede acortar. Eso solo el Señor Jesucristo lo puede hacer. Y Él puede terminar con el tiempo de crisis, y lo puede hacer solo por una razón. Y esa razón es cuando los hijos de Dios le devuelven al Señor Jesucristo los derechos. Usted le dice al enemigo, mira enemigo, vení para acá, a ver mis derechos, ya no te doy permiso. Y le dice, Señor Jesucristo, toma tú los derechos de mi vida, te los entrego a ti, tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres el amo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces el Señor dice, muy bien, cambio de tiempo, medio tiempo, cambio de tiempo. Termina el tiempo de crisis, vengan los buenos tiempos, venga el tiempo de abundancia, de prosperidad, de sanidad, de restauración. Mire, cuando Job le quitó los derechos de su vida al enemigo, que el enemigo los tenía, porque Job le abrió la puerta al miedo, a la pobreza. Y el enemigo lo agarró. Muy bien, Job, le dijo, ahora sos mi partner, mi asociado. Cuando Job logró quitarle los derechos al enemigo, se los entregó al Señor Jesucristo. Y hermano, terminó el tiempo de crisis. Dice la Biblia que Dios le devolvió a Job todo lo que el diablo le robó. Llegó a tener más tierras de las que tenía. Llegó a tener más ranchos de los que tenía. Llegó a tener, hermano, fue el patriarca más poderoso de su tiempo. Llegó a tener, se volvió a casar y tuvo 7 hijos nuevos. Dice que eran más hermosos que los primeros. Él lo puede leer usted al final del libro de Job. Le vino una prosperidad a Job, se le cayó la lepra, se le fue la lepra, le salió una piel de bebé, sin arrugas. Porque le devolvió los derechos de su vida a Dios. Dios lo volvió a cercar con un cerco de fuego. El enemigo no podía entrar ahí. Y fue mucho más abundando, mucho más abundado Job que como eran al principio. Miren las cosas que Dios hace, hermano. El secreto está en recuperar los derechos y entregárselos al Señor Jesucristo. ¿Quiere usted que el tiempo de crisis se le acabe? Sí, porque David usted era pastor, viera, yo llevo años. Recupere los derechos y dígale, Señor, yo te entrego los derechos de toda mi vida. Tú eres quien manda, tú eres el dueño de todo lo que tengo, tú, te lo entrego a ti todo, mi vida, mi familia, mis hijos, mi mujer. La mujer van a decir, mi marido, Señor, con mucho gusto, llévatelo. No le va a decir, o te lo llevas o te lo mando, no, tampoco. Señor, te entrego los derechos de mi casa, de mi carro, de mi perrito, de todo. Dime tú qué hago con eso, yo lo hago, con mucho gusto, porque quiero estar contigo. ¿Comprende? Entonces Dios va a decir, bueno, a ver, pues se acabó el tiempo de crisis para José Arriaga. Ponga su nombre ahí, pues. Y empieza a venir el tiempo de paz, de bonanza, de prosperidad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero mientras usted no recupere los derechos, el enemigo lo va a seguir, le va a seguir robando, le va a seguir matando y lo va a seguir destruyendo. Y nunca va a levantar usted cabeza. Y se va a ir de la tierra sin saber qué le pasó, por qué, en qué momento, cuándo sucedió. Y va a llegar al cielo todo hecho pedazos, hermano.
Y le va a preguntar al Señor allá, ¿disfrutaste de tu vida en la tierra? Le va a decir usted, con tormento. Solo sufrir y sufrir. Le va a decir Dios, pero ¿nunca leíste la Biblia? ¿Nunca viste los ejemplos que había ahí? ¿Tu pastor nunca te predicó? No va a decir que no, hermano. Hoy yo voy a guardar este CD, me lo voy a llevar y cuando usted hable, le dice, Señor, aquí está el CD. Yo le enseñé eso. Lo que pasa es que nunca quiso, nunca tuvo valor para hacerlo. Porque eso solo usted lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. No venga conmigo, yo no puedo hacerlo. Usted tiene que recuperar los derechos, así como los entregó. Tiene que recuperarlos, hermano. ¿Comprende? Entonces el Señor puede terminar y la razón por la cual lo puede hacer es porque cuando los hijos de Dios le devolvemos al Señor Jesucristo los derechos, pues dice Primera de Reyes capítulo 18 verso 1, fíjese, que cuando el Señor miró que la crisis había doblegado el corazón de Acab, fíjese, entonces fue cuando mandó a Elías a que se fuera a buscar a Acab. Mire, dice 18 verso 1, y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab y el hambre era intensa en Samaria. O sea que cuando Acab el rey se dio cuenta que la gente, hermano, ya no tenía ni qué comer, se estaban comiendo las uñas, los dedos, tierra estaban comiendo tal vez, eso no lo dice la Biblia, pero estaban comiendo a saber qué. Se comían las hormigas, se comían los arañas, cualquier parecido, semejanza es pura coincidencia. Eso se comen eso porque ya no hay que comer ahí, hermano. Se comían los grillos, los chapulines, al Chavo del Ocho, de ella todos se lo comían. Sí, cuando hay hambre y no hay que comer, bueno, yo sé que a usted y a mí no nos pasaría eso, hermano, porque nosotros nos pondríamos a ayunar. Como me contó aquel profeta del África, le conté, ¿verdad? Que una vez vino un profeta del África aquí. Entonces me contó. Yo le dije, mire, ¿qué hacen ustedes ahí con tanta hambre? Sí, me dijo, la ONU por avión tira las cajas de comida, pero la gente arrasa con eso y cuando uno llega ya no hay nada. Entonces, ¿qué hacen ustedes? No tenemos problema, me dijo. Si usted va a ver a la iglesia allá, tenían no sé cuántos miles de miembros. Todos están bien. Nadie se está quejando que no tiene que comer, que llegan a la iglesia a pedir comida. No, ni están pidiendo. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No andan viendo quién le regala, quién no. Y entonces, ¿qué hacen? Nos ponemos a ayunar, me dijo. La gente, la iglesia está abierta todo el día. Los que no tienen que comer llegan a la iglesia. Me dice, pastor, ayuno. Gloria a Dios. Pues, pasen a orar ahí, pues. Pasan todo el día, toda la noche. De repente se desaparecen algunos. Es porque encontraron comida. Se van a comer. Se les acaba, vuelven a venir, a ayunar. Nosotros nos pondríamos a ayunar, comprenden. La gente allá afuera es la que entra en tormento, hermano. Porque su Dios es el estómago, dice la Biblia. No es que yo esté panzón por eso, no. Yo estoy panzón por la edad. Su Dios es el estómago. Entonces cuando el hambre estaba tan terrible en Samaria, que era la capital de Israel, el reino del norte, sin duda Acab ya estaba tirado en el suelo llorándole a Dios, hermano. Entonces cuando no dice eso la Biblia ahí, pero yo lo supongo, porque fue entonces cuando le dijo el Señor a Elías, mira, andate rápido, anda a buscar a Acab, decirle que se le acabó el tiempo de crisis, ya reconoció que me necesita, ya recuperó los derechos y me los está dando a mí. Anda, porque está dispuesto a
acabar con la idolatría y con el enemigo, ya tiene los derechos en la mano, decirle que te los dé y me los entregas a mí. Decirle que se le acabó el tiempo de crisis, que ya deje de llorar y deje de lamentarse ya, porque Dios es bueno. ¿Ya se dio cuenta? Sí, hermano, Dios es bueno. Si usted le entrega los derechos de su vida a Dios, pare de sufrir, porque Dios lo que quiere para usted es el bien. Dios no es un torturador que lo tenga ahí, no. Si usted está sufriendo y está padeciendo, es porque usted le entregó los derechos al enemigo. Es como que usted fuera con el ladrón y le entrega la casa la llave de su casa y se para enfrente y decirle: bueno, pase adelante y entre, llévese todo lo que pueda, yo aquí no voy a decir nada, me voy a hacer de la vista gorda. Es como que usted dejara su bolsa en el carro y lo deja allá afuera sin llave. Alguien va a pasar y lo va a abrir y se lo va a llevar. Después no va a decir: usted me robaron. Pues sí, ¿por qué lo dejó abierto? La policía le va a decir, el seguro le va a decir: no, ¿por qué lo dejó abierto? Ahora páguelo usted. ¿Comprende? Sí. Si usted entrega los derechos, hermano, cualquiera se mete, cualquiera abusa. Hay un enemigo que lo anda rondando, que anda viendo a qué hora usted deja abierta la puerta, deja sin seguro la ventana, se va a meter. Por eso póngale llave a la puerta, compre un sistema de alarma, póngalo, hermano. El enemigo anda viendo a qué horas meterse. Estoy hablando figuradamente, pues. El enemigo anda viendo hay espíritus de lujuria, de lascivia, que andan viendo a qué horas se meten a su casa para meter pornografía, meter cuanta cochinada puedan. Después usted va a decir: no, mi tío violó a mi hija. Pero usted, ¿para qué dejó entrar los espíritus de lujuria, de lascivia? Usted deja entrar espíritus raros, hermano, se van a aprovechar de usted, lo van a destruir. Después, aunque usted meta a la cárcel a cuantos pueda, usted tiene la culpa. ¿Por qué permitió esas cosas? Usted tiene que saber que el enemigo anda viendo cómo lo destruye, cómo le hace daño. No le entregue los derechos. Mire, cuando el Señor miró que la crisis había doblegado el corazón de Acab, entonces mandó a Elías, dice la Biblia. Y dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17, que Elías comenzó a poner en orden a Acab, pues. Cuando llegó y lo encontró, hermano, dice 18, 17. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: eres tú, perturbador de Israel. Porque Elías lo único que hizo fue llevarle el mandado de Dios, a decirle: mira, viene una sequía de 3 años y medio, porque estás adorando otros dioses, hombre. Te están haciendo mal, te están haciendo brujería ahí. Deja de estar yendo a las hierberías a que te fumen el puro. Te están haciendo mal. Deja de estar a que te lean las cartas que te van a dañar. Y entonces Acab le echó la culpa al profeta, fíjese. Y cuando lo miró le dijo: mira, por tu culpa tenemos hambre, ya no aguantamos. Y dice ahí el verso 18, Elías respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Mira, hermano, si la pobreza se le mete a usted, es su culpa. ¿Por qué no le da su dinero a Dios? Cada culto recogemos aquí ofrendas y diezmos, y usted oye que le leemos la Biblia y usted dice: no, yo no doy. Bueno, entréguele los derechos a la pobreza, pues. Entonces viene la pobreza, le agarra el dinero y usted vive, nunca va a pasar de sope a gavilán, como decimos, de sopilote a gavilán, nunca. Siempre la pobreza, siempre jalando una cadena, el encadenado le dice. Y cada vez que camina, trae la cadena de la pobreza, de la miseria. Yo he ido a casas, hermano, que me dicen: pastor, una taza de café, por favor, les digo. Me dan una tacita así, mire.
Digo, qué miseria tan terrible, hombre. Que han oído a otras, son una taza de café, una gran taza. Un pan, una canastona de pan. Y miro que todo abunda ahí, hermano. ¡Ja! Cambio otro, un pan. Chiquitito el panito así, hermano. ¿Qué esperanzas que mantequilla o que nada? No nos alcanza para eso. Eso no me ha pasado aquí. No va a decir, pastor, yo por eso no lo invito, usted después habla. No. Eso me ha pasado en otros países que he ido, hermano. Y yo miro y digo, qué tristeza, hombre. No, aquí con usted me invita, hermano. Cuando llego me siento a la mesa, manjares de todo. No, usted es una bendición. Ahorita que tiene a su lado, usted es una bendición, hermano. No le estoy hablando de otros lugares, otros países que cuando yo miro, hermano, yo digo, qué miseria tan terrible, hombre. ¿Cómo es posible? Si usted la pobreza lo está alcanzando, usted tiene la culpa. Dele su dinero a Dios y las cosas van a empezar a cambiar poco a poco. Pero usted dice, no, si ni a mí me alcanza. Peor le va a ir, no le va a alcanzar. No es que yo lo esté maldiciendo. No, Dios me libre. Le estoy diciendo la verdad. No le va a alcanzar. Haga el esfuerzo, dígale, Dios, con todo mi corazón, pues aquí está, te comienzo a entregar los derechos de mi vida. Aquí está. Entonces Dios dice, va, pues comencemos pues poco a poco. Y entonces usted empieza a recuperar terreno, hermano. La sequía se comienza a acabar. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces Elías le dijo a Acab, no eres tú el culpable, eres tú el responsable. Yo solo soy el mensajero. Eres tú el que te está pasando eso en tu casa. Tú tienes la culpa, hermano. Le diste los derechos al enemigo. Dice 1 Reyes 18:19 que Acab comenzó entonces a recuperar los derechos. Dice el verso 19: ahora pues, le dijo Elías, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de tu mujer Jezabel. Y Acab, dice el verso 20, envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Mire, es que Dios le dijo, como que Dios le había dicho a Elías, andate porque Acab ahorita está dispuesto a arreglar su vida. Apúrate. Y se fue Elías y lo encontró y le dijo, mira, dice Dios que va a terminar el asunto, pero tenés que empezar a recuperar los derechos. Entonces Acab reconoció, dijo, sí, yo tengo la culpa, yo he permitido que todo eso se meta. Entonces va a reunirlos con mucho gusto, dijo Acab. Fue a reunir a todos los profetas y a todos al monte Carmelo. Comenzó a recuperar los derechos. ¿Ya ve cómo se recuperan los derechos? Poco a poco, hermano. Y entonces dice el 18:41 que fue así cuando el Señor terminó con los tiempos de sequía. Dice ahí, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Ah, gloria a Dios, hermano. Ahí venía el agua. Se acabó la sequía. Volvía la comida, volvía el alimento, volvía el bienestar, volvía la paz y la seguridad a Israel, a la casa de todo el pueblo de Dios. Mire, Acab recuperó los derechos. Entonces el Señor puede cambiarle los tiempos a usted, hermano, pero si usted recupera los derechos y se los da a Él, si tiene el valor, porque Acab hizo todo eso, hermano, sin que su mujer se diera cuenta. Usted sabe cómo son las esposas, ¿verdad? La esposa era la que tenía todo Israel de cabeza, Jezabel.
Entonces, pero Acab le dijo a Dios: bueno, Dios, perdóname, yo me voy a poner en orden contigo, dime qué tengo que hacer. Manda a traer a todos los profetas que comen, que viven en tu casa, mandalos, pero que tu mujer, si no a los dos nos cae, le dijo el Señor. Y Acab fue a juntar a todos los profetas, dijo: váyanse al monte, por favor, allá vamos a tener una reunión urgente, váyanse. Usted conoce la historia, pues, que ahí Elías degolló a los 400 profetas de Baal, él solo, uno por uno. Acabó con todos los profetas. Cuando después la mujer se enteró, hermano, porque uno escapó y se fue corriendo. Mamita, mamacita, le decía, Chabelita, Chave. Y salió la Jezabel. ¿Qué pasó? Tu marido autorizó a todos. Bueno, dijo Jezabel, que venga, a la casa tiene que venir. Preparó el sartén más grandote. Usted puede leer ahí la historia. Acab no se atrevía a entrar a su casa, hermano. Le dijeron: tu mujer ya sabe que te fuiste al culto, ya sabe que fuiste a hablar con el pastor, le diste los diezmos de todo, ya lo supo. ¡Ay, hermano! Acab decía: ¿cómo entro a mi casa ahora? ¿Cómo entro? Pero eso se lo cuento en otra oportunidad. Si nosotros, fíjese, hermano, recuperamos los derechos que el enemigo ha tomado de nosotros en nuestro hogar, familia, trabajo, matrimonio, hijos, etcétera, etcétera. Por supuesto que tiene que ser guiados por el ministro del Señor, porque ahí Acab Elías guió a Acab, hermano. Y le damos esos derechos al Señor Jesucristo, los tiempos de crisis van a terminar, hermano. Mire, dice Primera de Reyes 18:44, y con esto termino ya. Y sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube al mar. Porque Elías se fue al cerro, fíjese, hermano, a esperar que viniera la lluvia. Porque le fue a dar el mandado al otro, pues, pero no había lluvia. Entonces fue al cerro a decirle: Señor, yo se me equivoqué. Voy a esperar aquí que se cumpla la palabra, porque eso es lo que tienen que hacer los profetas, hermano. Un verdadero profeta no es el que le da a usted una palabra y se vaya, no le vuelve a ver usted la cara. Otra vez vino una hermana aquí conmigo a decirme: pastor, fíjese que se lo digo porque ya no vine aquí. Me dijo: fíjese que fui a una reunión a no sé qué iglesia con el pastor, no sé qué. Bueno, le dije: ¿y por qué no se quedó allá? Le dije: no, es que viera lo que me pasó. Y vino el profeta internacional, intergaláctico, interplanetario, fulano de tal. ¿Usted lo conoce? Lo conozco, le dije. Y me dijo que yo soy profeta, creo que le digo, no sé qué. Pero hace no sé cuánto eso y no veo nada en mi vida. Bueno, le dije, dice la Biblia que si un profeta le dice a usted algo y se cumple, era de Dios. Ahora, si no se cumple, no era de Dios. Así de sencillo. Porque hay charlatanes habladores, hermano, que solo andan hablando y diciendo un montón de tonteras, mentiras, y nunca pasa nada. Tenga usted cuidado. Un verdadero profeta que tiene una palabra de Dios para usted le va a decir, por ejemplo: mira, dentro de poco vas a tener esto y esto, y se va con usted a ver que se cumpla. Pero decir tonteras cualquiera dice, hermano. Yo le puedo decir a usted: el año entrante le va a ir bien. Cualquiera dice cualquier cosa. Pero si es una palabra de Dios, si es un profeta responsable, se va a sentar con usted, porque Elías se fue a sentar al monte, hermano, a decirle: Dios, no se ve nada. Y le dijo a su siervo: mira, andate allá arriba al monte, y desde allá mira para el mar a ver si viene la lluvia. Y se fue el Jesse corriendo, hermano. Bajó: no se ve nada. Anda otra vez. Te habría dicho: se fue el Jesse. Bajó
no hay nada. 7 veces lo mandó. Si Jesse haber dicho, este pobre pastor se le sobó el clutch. Le di una palabra al rey, son mentiras. Y a la 7ª vez que subió, dice que miró, dice, una nubecita. Y bajó y le dijo, viene la lluvia. Una nubecita. Ay, ahí viene la lluvia, dijo Elías. Ahí viene es Dios. Ya viene la lluvia, ya viene la lluvia. Hay esperanza, hay esperanza. En Cristo hay esperanza, hermano. Hay esperanza. Aunque no se vea nada, hay esperanza, hay esperanza. Y le dijo a Jesse, anda a decirle al rey ya que se suba a su carro y se vaya a su casa, porque si no, la tormenta no lo va a dejar caminar. Las llantas se van a trabar en el lodazal que va a haber, porque ahí viene un torrencial. Y el Jesse haber dicho, sí de veras, ahora sí ya es la edad. Dice, y sucedió que a la 7ª vez, ahí está, mire, él dijo, aquí una nube tan pequeña como la palma de una mano sube del mar. Y dijo, sube y de acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Ah, gloria a Dios, terminó la sequía. Mire las maravillas que puede hacer Dios si usted le da oportunidad. Entonces termino diciéndole que nosotros los hijos de Dios tenemos que dar a conocer lo que conocemos de Dios. ¿Y sabe cómo lo vamos a conocer, hermano? Lo vamos a conocer como el Señor que puede terminar con la crisis, siempre y cuando recuperemos y le entreguemos a Él los derechos de nuestras vidas. Amén. Muy bien, ¿quiere ponerse de pie, por favor? Mire qué bueno es Dios, hermano. Si lo único que quiere es bendecirnos, lo único que quiere el Señor es hacerle a usted bien. Lo único que quiere el Señor es evitar que el enemigo lo consuma a usted, hermano. Eso es todo lo que Dios quiere. Quisiera usted levantar su mano y decirle, gracias, Señor. Gracias. Gracias, porque tú estás en mi corazón. Y yo te entrego los derechos de mi vida. A ver, dígale, Señor, yo te entrego los derechos de mi vida. A ver, háblele al enemigo y dígale, enemigo, te arranco los derechos que me has quitado. Derechos de mi casa, de mi trabajo, de mi cónyuge, derechos de mis hijos, derechos de mi prosperidad y mi bienestar, de mi sanidad. Yo te los arranco en el nombre de Jesucristo. Te los arranco, hoy los recupero. Hoy recupero los derechos que has tomado de mi vida para torturarme tanto tiempo. Hoy te arranco los derechos de mi vida. Ahora levante su mano en alto y dígale, Señor, ahora te entrego los derechos a ti. Todos esos derechos que el enemigo tenía míos, ahora te los entrego a ti. Tú eres mi Señor. Ahora dígale, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. A ti te entrego hoy todo lo que tengo y todo lo que soy. A ti te pertenece mi vida, Señor, totalmente.